Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Vivir con esa sensación de que le debes a todas las personas es tan desgastante como el otro extremo, creer y vivir como si las personas me deben. Exploremos junto a Alex y a Marcelo qué hay detrás de esta deuda que nos controla, aquí en Entre Semana. Hablando de deudas que nos controlan, la semana pasada hablamos de cómo hacer cuando yo siento que le debo a otros y de qué manera eso nos controla a través de la culpa, dijimos. Esta semana vamos a hablar un poco acerca de cuando el zapato está del otro lado. O sea, cuando yo siento que otros me deben y de qué manera eso nos controla. También. Sí. Bueno, aprovechamos de decir que el día de hoy cumplimos exactamente, me equivoqué hace un par de episodios, hoy cumplimos 5 años. 5 años. No nos deben nada, pero si nos quieren apoyar, si quieren felicitarnos de alguna manera que no sea solamente, felicidades por estos 5 años, no nos debes. Tú no nos debes, nosotros no te debemos, pero si hay gratitud en tu corazón, ahí en la descripción está el link que nos puedas apoyar. Gracias por la gratitud, tía Cristín, gracias. Tu fidelidad nos enriquece. Vamos por las pizzas después del día de hoy con el equipo de Entre Semana, que somos... Ahora ya somos 4. Uno fuera de México, sí. Así que comeremos, Lucas, sí. Una pizza en tu nombre. Sí. Bien, dicho el saludo de cumpleaños, ¿cómo enfocar esto de que alguien me debe? O sea, hablamos ya de yo debo, esta sensación de culpa, pero de que alguien me debe es... Si lo otro es común, te diría que esto es más común todavía, Sí. aunque no siempre es fácil de reconocer. Uh-huh. Pero diría que es una realidad más común. Y a ver, partamos quizás haciendo una distinción entre lo que yo siento de forma distorsionada que la gente me debe y las cosas que son reales de que alguien me debe. Uh-huh. O sea, no sé, pienso, si alguien viene y me lastima, sí, ¿qué onda? ¿No? O sea, hay cosas que son reales. Uh-huh. Podemos hacer quizás esa distinción entre lo que es real y lo que es la distorsión. No sé, claro. Si me despiden del trabajo injustamente, me debes lo que me corresponde. Sueldo, vacaciones, según la ley de cada país. No sé si me explico por dónde voy. Sí, aunque la línea entre real y percibido es muy borrosa. Súper delgada. Y creo que, porque aún, por ejemplo, vamos a hablar acerca de un caso real. Uh-huh. O sea, algo donde dices indiscutiblemente hay una deuda. Te pido a ti prestado 500 pesos. Uh-huh. Y pasa 6 meses, 1 año, y después del año te lo pago. Ok, ¿qué hice? Pues una deuda, te pagué la deuda. Pero después tú puedes decir, ¿y lo que hubiera hecho con ese dinero? Porque si lo hubiera puesto en una cuenta, hubiera ganado interés. Págame mi interés. Y ahí es donde entra en este mundo muy nebulosa de las deudas, porque yo podría decir, no, o sea, yo tengo una deuda, te lo pagué, sí, pero me privaste de algo, entonces ahora yo necesito también las ganancias potenciales que hubiera recibido. Entonces, este tema es difícil, es complicado. Sí, muy complicado. Y creo que se agrava en el mundo legal porque cuando yo voy a juicio contra alguien, yo entonces tengo que hacer el caso de que la deuda es muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande de que aún lo que yo creo que es. Entonces, así es donde vamos y empezamos a negociar. Y a veces uno puede llegar hasta llegar a pensar de que lo que uno está pidiendo realmente lo debe. Entonces, cuando empieza la negociación, hasta termina como que es que no fue suficiente. Y deja las deudas impagables. Porque hay personas que pierden un ser querido. En México no existe la pena de muerte. En Estados Unidos sí, y hay personas que
perdieron un ser querido a manos de alguien que termina muriendo. O sea, recibe la pena, ¿cómo es? La pena de muerte. Sí, pena de muerte. Y cuando entrevistan a estas personas, dicen, ahora no siento nada. Porque siempre sentía que se iba a hacer justicia. A mano, o sea, cuando esta persona pierda su vida. Pero le vi morir y vi que murió de manera tan pacífica. Definitivamente no fue así con mi ser querido. Entonces siempre se sienten en deuda. O sea, no hay manera de saldar la deuda. Entonces, ahí es donde nosotros, bueno, Andy Stanley habla acerca de este concepto de que una sensación de que alguien me debe, lo que resulta es enojo o ira. Y él dice algo interesante, lo dice de manera objetiva, y creo que o sea, estaba pensando en casos donde no sería la situación, pero creo que sí es cierto. Dice, siempre cuando uno se enoja es porque no recibió lo que quería. Dice, deja a un lado si es legítimo o no, pero si tú no recibes lo que quieres, lo que sientes que se te debe, te vas a enojar. Sí. Ahora, cuando me refería a la línea delgada entre vivir creyendo que las personas me deben y las cosas que son a lo mejor reales, me refiero a esto. Creo que esta idea de que alguien me debe está muy vinculado a lo que hemos hablado en la serie del camino de transformación, del dolor del corazón o las heridas del corazón. Te doy un ejemplo. Si alguien habla mal de ti, abiertamente, me está quitando mi reputación. Si un esposo le es infiel a su esposa, le está quitando la seguridad emocional y le robó lo que habían construido juntos. Dijimos la semana pasada, un padre que deja el hogar, a ese niño le fue quitada crecer con una figura presente, una estabilidad. Cuando una persona, por ejemplo, ha sido abusada, perdió algo. Se le fue robada la inocencia, la pureza. O sea, a eso me refiero con... Sí, es verdad. Sí. El tema es este. Si yo no enfrento eso a la luz de la verdad de las Escrituras, voy a ir por la vida viendo... O sea, no, digo así. Veo la vida a través de esa herida, que es real. Si nadie dice que no sea real. Entonces, cuando veo la vida a través de esa herida, creo que todo el mundo me debe. No sé si me seguís con eso. Sí. O sea, una persona que a lo mejor vivió la ausencia de y se crió a lo mejor con una inseguridad financiera, no enfrentar eso a la luz de la Escritura hace que todos piensan que le deben. Bueno, y creo que en cuanto a ese tipo de deuda, hay un elemento, como hablamos la semana pasada, impagable. Y eso es lo que hace que uno busque deudas en todos lados. Vamos a volver al ejemplo de la persona abandonada por sus papás cuando era, ok, ¿qué creó eso? Eso creó una cierta inestabilidad, una incertidumbre. Esa persona se va y se casa. Ahora tiene una necesidad no solamente, digamos, entre comillas, normal, sino una necesidad de seguridad emocional, aún más a causa de lo que hizo papá. Entonces, ¿qué va a exigir de su esposo? Va a exigir una estabilidad que sería aún más de, vuelvo a decir, entre comillas, lo normal. Le está exigiéndolo fuera de los parámetros normales. Y después, si él no llega a cumplir, porque la verdad es que él no puede ser el papá que ella no tuvo, entonces se va a sentir en deuda. Y así. O sea, entonces hasta con el perro se va a sentir que el mundo le debe. Ahora, si el capítulo anterior, cuando nos metimos, claro, en las cosas prácticas está todo bien, pero cuando nos metimos en las cosas más profundas, es complejo aquí más. Porque fíjate, esa persona que se crió sin esa estabilidad, quita que no se casó, ok. Como mira el mundo a través de su dolor, y esto no es algo consciente que la persona dice, como mi papá, pensando en un ejemplo, como mi papá no se crió, o sea, no me crié con mi papá, con mi mamá, entonces yo. No, es algo más profundo que la persona, por eso son deudas que nos controlan. Tienen relaciones de amistades tóxicas, por ejemplo.
Entonces, encuentran un amigo, encuentran una amiga y prácticamente todo se vuelca ahí. Y le exigen y se vuelve una relación no sana. ¿Por qué? Porque siente que esa persona se merece tener esa amistad. No sé si me explico. No lo dice así. Pero ¿de dónde viene de dónde viene la forma de vivir de personas que exigen a los demás? Oye, pero que si somos amigos... ¿Y de dónde viene esa exigencia a una amistad fuera de como tú dijiste, entre comillas, parámetros normales? ¿De dónde viene eso de oye, es que te llamé y no me contestaste? Sí, porque estaba ocupado. Pero no sé si me explico por dónde voy. Sí. Yo creo que más profundo, y la persona no se da cuenta, es que como no ha resuelto esa deuda, que es real. Sí, mira, ¿sabes qué? Te creaste sin esto, viviste sin esto, fuiste herido en esto. O sea, no lo vamos a negar, pero decidiste mirar el mundo a través de eso. Entonces vas por la vida creyendo que las personas te deben y lo manifiestan cuando manejan y tienen un ataque de ira cuando alguien no les da la preferencia o cuando no respetan y ¿qué onda? ¿De dónde vino esa ira? Yo sé que estoy yéndome a camino de transformación, pero fíjate que está muy de la mano este concepto de creer que las personas me deben, porque ni siquiera es alguien me debe. Diría, y lo he observado, piensan que hasta el mundo les debe. O sea, cualquier persona que interactúa con ellos es como, tú no sabes lo que yo viví. Tú me debes tiempo, me debes atención, me debes cariño, me debes preocupación, me debes lo que sea. ¿Viste? Sí. Y no lo dicen abiertamente, pero lo imponen, lo hacen saber. Y la forma de hacerlo saber es la ira, el enojo, que no siempre se manifiesta en gritos, a veces se manifiesta en manipulación, a veces se manifiesta en indiferencia. Oye, ¿qué te pasó? No... ¿Pero por qué tenés esa cara? Sí, pues, la semana pasada tendrías que haberme llamado. Era el jueves de llamada, no sé. Sí. ¿Viste? Era mi semana de cumpleaños. Claro, y no me llamaste 3 días antes de mi cumpleaños. ¿Has escuchado de eso? Yo he escuchado a alguien decir mi mes de cumpleaños. Sí. Ahí si quieres que la gente te deba, ahí andas con tu mes de cumpleaños. Es mi mes de cumpleaños. Es mi año. Que persona que... Sí, yo creo que en ese sentido, hasta en la política va saliendo. O sea, la manera en que yo veo el mundo viene de la perspectiva que yo tengo acerca de mí mismo. Claro. Entonces, sí, o sea, yo creo que es definitivamente, porque lo que sucede es que nadie va a poder pagar lo que tú crees o sientes que mereces. Sí. Y eso solamente crea una deuda más y más y más profunda. Dijimos, pensando en... Pocas personas van a decir, sí, yo creo que la gente me debe. No, pregúntate un síntoma. ¿Es la ira y el enojo algo que surge? Hay otro síntoma que puede aparecer. ¿Sabes cuál es? Es la queja constante. ¿Viste esas personas que hasta hablan con voz quejosa? ¿Cómo? O sea, es como que tienen hasta el tono de voz quejoso. Y cuando tú le preguntas, todo es queja, todo es queja. A veces, debajo de esa queja, hay una justificación a cosas, pero en lo profundo es porque, no sé, hasta el panadero me debe, ¿entiendes? Porque no hizo el pan como tendría que haberlo hecho. Y nos controla más de lo que uno podría pensar. Ahora, pensando en personas que quizás nos están escuchando y digan, ¿sabes qué? Sí, yo soy ese, que creo que las personas me deben. ¿Cómo se enfrenta de forma práctica? Porque sí, hay cosas que son reales, pero ¿cómo hago para dejar de ver el mundo con el prisma de creer que las personas a mi alrededor me deben? Bueno, creo que Jesús dio la respuesta en una parábola. En Mateo capítulo 18, 21 al 35. Y es cuando Pedro le pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y pensaba que estaba siendo generoso. Y Jesús dice, no, hasta
77 veces. Y ahí habla acerca del reino de los cielos, que se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y habla del siervo que debía una cantidad impagable. Creo que lo han tratado de traducir a pesos y son... Es impagable, es una cifra imposible, sí. ¿no? Y dice que el siervo pide misericordia y el rey, movido a misericordia, le perdona. Después esta persona sale, este siervo sale y se encuentra con un consiervo y le exige el pago. Y cuando se entera, el señor dice, oh, vas a jugar así, vas a ser transaccional. Bueno, entonces ahí vamos a tener que tú y yo ajustar cuentas. Y creo que la clave aquí es entender de que cuando yo entiendo lo que yo he sido, o sea, que yo soy recipiente de perdón y entiendo la magnitud del perdón que he recibido, entonces yo puedo responder con otros de manera generosa y perdonando. Pero es solamente cuando lo que pesa más en mi cabeza es el hecho de que yo he sido perdonado, el expresar gratitud por el perdón que he recibido. Cuando eso es el factor que va moviendo mis pensamientos y mis interacciones, entonces ahí es donde no me pesa perdonar. Pero si has hecho de tu identidad el agravio que recibiste, entonces ahí es donde difícilmente vas a encontrar el alivio. Diste algo clave ahí. Cuando he hecho de el agravio, ese dolor o esa herida mi identidad, creo que las personas que ven la vida y que se relacionan con las personas creyendo que alguien les debe, es porque están sangrando por la herida y no han sido capaces a los pies de la cruz de encontrar en Cristo lo que Él promete, que yo he venido a sanar los quebrantados de corazón. Pero hay una sensación de yo quiero mi justicia, Sí. no la justicia que viene de la cruz. Cuando viene la justicia de la cruz, Él sana mi corazón, yo soy recipiente de la gracia y de la misericordia de Dios y recién ahí puedo extender gracia y misericordia. Entonces ya no veo a las personas como quien me deben. Me pasó una vez ver, lo voy a decir así de otra manera. Pocas cosas son más dañinas que animar a personas con dolor de su corazón, con asuntos pendientes, que sirvan a Dios. Porque terminan sirviendo a Dios creyendo que las personas a su alrededor le deben. Y eso es súper dañino para esa persona y para las personas a quien sirve. Recuerdo el caso de alguien de muchos años atrás que, producto de su crianza, sentía que las personas le debían. Y siempre dijo, no, pues yo quiero servir al Señor, pero su queja era, pero nunca se le dieron oportunidades. Como que todas, o sea, de las 30 cosas que intentó, las 30 no resultaron y todo era porque nunca se le dio la oportunidad, porque nunca esto. Pero en lo profundo, esa persona estaba enojada porque creía que las personas le debían por todo lo que él había vivido. Y cuando uno hace de ese dolor su identidad, jamás va a poder ser libre de esta deuda. Porque estamos hablando de deudas que nos controlan. Claro. Y qué agotador es vivir con esa sensación de que alguien nos debe. Creo que la parábola que citaste es súper gráfica porque es, cuando yo miro, no es minimizar, ojo, porque es contrastar. La gracia recibida es mucho mayor que la gracia que tú necesitas extender. Entonces nunca te vas a quedar sin gracia, por decirlo de alguna manera, en términos monetarios. Mira lo que recibiste de gracia y se te está animando a que extiendas gracia ahora y no lo puedes hacer. Y hasta diría que quedó, suena raro decirlo, pero como que Jesús se quedó corto o estaba hablando acerca de un caso muy específico en cuanto al perdón. Pero hay otro lado de esto, porque no es solamente que, o sea, si hacemos el mapeo, ¿no? Sí. El rey siendo Dios y después los otros siendo las personas que hacen cosas en contra de nosotros, que genera esa deuda. Dios no solamente perdonó nuestra deuda,
sino que nos dio un montón de cosas. Mm. Entonces, cuando yo entiendo eso, ahí es donde puedo empezar a sanar esa manera de ver a la gente, porque eso es lo que controla, porque la pregunta es cuál, o sea, si esto es una deuda que me controla, ¿de qué manera yo pensar que otro me debe me controla? Me controla porque yo entonces no puedo mirar a las personas más allá de la deuda. O siempre Sí. va a haber una exigencia y yo voy a requerir que esa persona pague su deuda, que lo salde, y como el dolor también es indiferente o sea, a quien inició esta cadenita, pues no solamente quiero que pagues por lo tuyo, sino que también pagues por todos los que anteriormente me han lastimado. Es como el niño que su papá llega a casa, y papá, o sea, qué sé yo, el niño hace algo que le molesta y ¡pah! Una bofetada que le tira al otro lado del cuarto. ¿Y por qué? Bueno, no solamente por lo que hizo el niño, es por la manera que la esposa le trató en la mañana, la manera que el jefe le habló, la manera que su papá le trató de niño. O sea, el niño está pagando no solamente por su, entre comillas, pecado, sino por todos los demás y todas las otras deudas que se fue generando. Entonces, esas personas que viven la vida airados y se desembocan sobre cualquier persona, es eso. Pero cuando yo veo esto a la luz de la obra de Cristo, entendiendo no solamente que me ha perdonado a mí, porque tampoco es andar viviendo como que soy una basura y Claro. cuanto más entiendo la basura que soy, entonces yo puedo Sí. perdonar. No es solamente eso, es entender, sí, he recibido un perdón enorme, pero también he recibido todas las cosas que necesito para la vida, la piedad, según sus preciosas y grandísimas promesas. Y eso es lo que me da las herramientas para poder, digamos, saldar lo que falta. Porque Cristo no solamente me perdona a mí, sino que Él, ¿cómo lo puedo decir? Va a sonar raro, pero como que Él perdona las deudas de las otras personas, si estoy dispuesto a aceptarlo. Lo que acabas de decir tiene... O sea, mi cabeza está... tic, 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 tic. Una de las cosas que más me impactó cuando empezamos a hablar de transformación espiritual es aprender a ver la gracia de Dios más amplia de lo que uno había escuchado. Creo que definir la gracia como favor inmerecido es una desgracia porque minimiza mucho la gracia. Cité la semana pasada de este trabajo de este académico Barclay, John Barclay, y uno de los elementos de gracia es la eficiencia o la eficacia, perdón, de que gracia conlleva o tiene una connotación de poder capacitante para. Cuando uno ve eso, entonces la gracia recibida no solamente tiene que ver con, ok, ¿cómo se manifiesta la gracia? Él te perdona. No, pero no solamente te perdona, pensando en lo que tú dices, te da los recursos y de alguna manera como que, déjame parafrasearlo así, me hago cargo de lo que te hicieron. Ajá. Eso es lo que está diciendo Jesús. Sí. Me hago cargo de lo que te hicieron. Porque si no fuese así, entonces la cruz es insuficiente. La cruz de Cristo, Él está diciendo, yo me hago cargo. Y Pablo lo ejemplifica en la carta a Filemón. Sí. Hey, te debe algo. Ponlo a mi Ponlo a cuenta. mi cuenta. ¿De dónde sacó Pablo eso? ¿Porque él era buena onda y tenía mucho dinero? ¿O tenía que ver con que él veía las relaciones interpersonales a la luz del Evangelio? Y esto, mira, sé que nos vamos a ir por las ramas, pero no importa. El otro día, en una de las clases, me hicieron leer distintos tipos de teologías que nunca había leído, contextuales. Era un análisis crítico, pero me tocó leer teología de contextos africanos en Estados Unidos. Y lo que me llamó la atención fue la autocrítica que hacían teólogos africanos en Estados Unidos. Y decía, la teología negra ha dado una connotación de victimización que no ayuda a nada. La realidad es que sí ha habido racismo. La realidad es que sí, ha habido sufrimiento, pero no siempre
somos capaces de ver la cruz de Cristo como la solución a eso y generamos víctimas que creen que el mundo les debe. Correcto. Yo sé que me estoy metiendo aquí sí, en... No. Y creo que es, o sea, por eso muchas veces la solución en esos ámbitos es... Viene a nivel sociedad. O sea, tiene que ver con a quién votamos, los programas que van a poner en marcha, la victimización en el sentido de que, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos es muy fuerte el debate con lo llaman reparaciones. Entonces, como que, mira, nosotros estuvimos, o sea, nuestros ancestros estuvieron esclavizados y fue a causa de nuestro labor que no fue pagado, que Estados Unidos ahora es lo que es. Esa es la narrativa que se maneja. Entonces, por lo tanto, nos tienen que pagar. Ahora, ahí hay un hoyo negro porque dices, pues, ¿a quién le pagamos? ¿Cómo le pagamos? ¿Quién es... ¿Quién es? Sí. ¿A quién se le debe de pagar? ¿Cuánto? Y escuchaba narrativas ¿cuándo fue? En 2020 hubo revueltas y se quemaban edificios y bueno, ¿ves? Esas son nuestras reparaciones. Entonces causaron no sé cuántos miles de millones en dólares de daño y las personas que lo hicieron dijeron, ¿ves? Eso es un pago un poco de lo que se nos debe. Y después, o sea, también, ¿cómo le haces en el sentido de que, pues, si las personas que vinieron a este país, quizás vienen de Europa o lo que sea, quizás no tienen nada que ver con lo estadounidense. Por ejemplo, o sea, mi familia vive en Estados Unidos, pero o sea, mi papá, su familia es de Ucrania. Entonces, él entraría en ese cálculo que se hace cuando hay una mezcla. Hay un programa en Estados Unidos donde hacen un análisis de ADN de personas y hay una persona de raza negra famosa y ella mucho hablaba acerca de ese cambio social, que debería haber justicia social, justicia económica, etcétera, etcétera. Entonces dice, mira, hicimos un análisis de tu ADN y tu ancestría, estudiamos, vimos tu línea genealógica y nos dimos cuenta que tu familia tenían esclavos. Y la otra se quedó con una cara de que no sabía, no tenía idea. Entonces, ahí es donde uno dice, a ver, ¿tú crees que tú debes o que la gente te debe? ¿Te has puesto a pensar lo que tú le debes a otros? ¿Te has puesto a pensar cómo este mundo está plagado de pecado de tal forma que es o sea, si vamos a verlo en cuestión de cuentas por pagar, hay cuentas por pagar por todos lados. Y si alguien te debe, es seguro que esa persona también a ellos le deben y así hasta dan. Sí, y pensando en la parábola de Mateo 18, es como que, ok, tú vives creyendo que la gente te debe, es como que, ok, hagamos cuentas. ¿Estás seguro que quieres hacer cuentas? Sí. Porque puede que al hacer la cuenta salgas perdiendo y ya no estés en la categoría de alguien me debe, sino ahora de yo debo. Ahora, hay cosas que son reales, como dijimos al inicio. ¿Qué pasa cuando hubo un abandono? ¿Qué pasa con eso? Y ahí es donde vuelvo a repetir. Deja que Dios se haga cargo de esa deuda. Porque yo sé que no me meto ahora en tema político. Creo que muchas veces, pensando en lo que tú decías recién, hay muchas personas que esperan que el Estado restaure esa deuda histórica. Porque eres de una comunidad minoritaria que sufrió por años y años. Entonces, ¿sabes qué hacemos? Guardemos la cruz y guardemos la tumba vacía para una esfera, entre comillas, espiritual. Porque yo lo que necesito es que se pague mi deuda. Quiero ser sensible con eso porque es una realidad que todos ofendemos y muchas veces. Las heridas son reales. Claro que sí. No lo vamos a negar. Y la obra de Cristo también. Correcto, pero la pregunta que queda es ¿quién lo va a sanar? Exacto. Y cuando yo voy por la vida creyendo que es una deuda que me la tienen que pagar y la tienen que pagar a mis hijos y a los hijos, minimizo la cruz de Cristo. Y a veces hemos, ¿cómo lo puedo decir? No nos damos cuenta el recurso que Dios nos dejó. Imagínate esto. Imagina un mundo sin perdón. Y uno dice, bueno, ¿cómo?
Imagina por un momento que acuérdate, todos ofendemos y muchas veces. El mundo sería imposible. La vida sería imposible cuando no soy capaz de extender perdón a otros basado en la gracia y en la misericordia recibida. Sería algo imposible de vivir. O sea, el perdón es el recurso de Dios para vivir sin esa deuda, sin esa sensación de que alguien me debe. Qué triste dormirse todos los días haciendo la lista de las personas que te deben. Ajá. Qué esclavizante es ir por la vida mirando a tus familiares y sin decírselo, pero pensándolo, me debes esto, me debes esto, me debes esto. O sea, Dios te está diciendo, hey, hay un recurso. Perdón, sí. No, que el perdón es más grande. Mira. Sí, y hasta puede haber una manera enfermiza de hacer favores como que para aún incrementar esa lista, ¿no? Para que ellos me deban más. Y así yo me siento hasta mejor conmigo mismo. ¿Te acuerdas Lucas 7? Cuando Lucas relata esta mujer que cuando Jesús va a casa del fariseo, creo que es Simón el fariseo, si no me equivoco, y aparece esta mujer que tenía fama de pecadora y empiezan a jugar y derrama un perfume. Y que el fariseo que lo invitó dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando y que es una mujer pecadora. Y Jesús toma otra vez y dice, 2 hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno debía 500 monedas de plata y el otro 50. Y como no tenía con qué pagarle, el prestamista perdonó la deuda de los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Y se supongo que aquel a quien más le perdonó. Entonces Jesús dice, has juzgado bien. Y luego se volvió hacia la mujer y dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella ha lavado los pies con mis lágrimas. ¿No diste un poco lo que te decía? ¿Quieres que hagamos cuentas? ¿Quieres que hagamos cuentas? Cuidado. Fíjate, cuidado. Exacto. Pero me encanta cómo termina, porque dice algo que por mucho tiempo me generaba cuestionamiento hasta que tengo una interpretación muy particular. Creo que como que Jesús pone el palito para que pisemos. Porque dice, por esto te digo, si ella ha amado mucho, es que muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces le dijo Jesús a ella, tus pecados quedan perdonados. A quien poco se le perdona, poco ama. ¿Qué puede decir? A mí se me ha perdonado poco. ¿No será que detrás de esta sensación de que alguien me debe, hay cierta superioridad moral donde se hacen del dolor su identidad, pero se terminan sentando en esa identidad distorsionada y genera una superioridad moral? Entonces te miro para abajo y es como, ¿y quién puede decir que se le ha perdonado poco? Entonces Jesús, nadie puede decir que se le ha perdonado poco. Yo creo que lo que está diciendo Jesús, las personas que poco aman, que poco extienden gracia, que poco son capaces de vivir una vida libre, es porque creen en lo profundo que se les ha perdonado poco. Sí. Y no se hacen responsables de sí. Y creo que por ahí puede haber algo más que rascar en esto de cómo ser libre de esta sensación de vivir creyendo que todos nos deben. Claro. Ahora, eso no es minimizar lo que la gente te ha hecho. Sí. No, porque como que, no es superarlo. No es superarlo. No es superarlo. Pero creo que, tenemos que entender lo que nosotros hemos recibido de Cristo. Recuerdo Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice, sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz. Tu deuda está clavada en la cruz. ¿Qué tal la deuda que la gente tiene contigo? ¿Dónde está? O sea, y la invitación es clávalo también en la cruz. Claro. Ahora, si vamos a ser muy específicos, hay una manera práctica de otorgar el perdón, ¿no? Es un término legal cuando una vez desafortunadamente tuve un amigo que que atropelló a alguien en la carretera. Y una de las preocupaciones era la familia le va a otorgar el perdón
Y entonces era todo un tema, como que Mira para qué ver interesante. si lo iban a hacer. Entonces, finalmente lo hicieron y solamente como que la ofensa fue delante del Estado, porque le quitaste la vida a un ciudadano. Entonces, el otorgar el perdón yo creo que aquí tenemos anotado 4 diferentes pasos. Número 1, identifica a la persona que te debe. Porque no se vale que la persona deba todo lo que me ha pasado de todos, ¿no? Sí, sí. Entonces, identifica Sí. la persona. Después, determina lo que te deben. O sea, sé específico. Es que tú me quitaste esto. Es que tú hiciste esto. Es que tú no hiciste esto. Y yo necesitaba, lo que sea, Sí. ¿no? ¿Qué te han quitado? ¿Qué tendría que devolverte para que las cosas vuelvan a ser como antes? Y aunque fueran imposibles. Pero ponle nombre para Correcto. saber de dónde viene esta Sí. sensación de que alguien me debe. Tú para que esto pueda quedar saldado me tienes que devolver mi inocencia. Bueno, no, ¿cómo voy a hacer? No, ok, pero estoy Pero ya sabemos en qué especificando, trabajar. correcto. Claro. Después, perdona la deuda. Perdona la deuda, pero no te lo voy a cobrar. No voy a exigir esto de tu mano. Y yo creo que ahí es donde está el acto de clavarlo en la cruz. Exacto. Pero yo creo que aquí hay una parte que no está anotado. Y creo que tiene que ver con recibir de Cristo lo que te hace falta. Porque, súper. Sí, antes de perdonar es robaste mi comida, yo te perdono, pero sigo con hambre. Sí, Y ahora, ¿de dónde voy a comer? exacto. Entonces, hay una falta. Hay algo que a ti te hace falta. ¿Quién lo va a poner? Y ahí es donde yo busco en Cristo. Porque Alex, perdón. Sin eso, el perdón no es perdón. Ajá. Es una buena intención. Porque lo estás haciendo en tus fuerzas. Ok, determinaste lo que se te debe. Si yo no recibo de Cristo, no voy a poder extender perdón, porque ni siquiera es que te pidan perdón. Tú extiendes perdón, pero yo no puedo extender perdón si yo no he recibido primero de Cristo lo que me hace falta. Y es un acto de fe. Leíste Colosenses 2 y ustedes, dice Pablo, están completos en Él. Oye, pero es que yo perdí, tú dijiste inocencia. ¿Cómo se me devuelve? Bueno, la obra de Cristo hace que tú estés hoy completo. Eso no significa que, no pasó nada, simplemente que recibes de Cristo todo lo que te hace falta. Y cuando yo estoy completo en Él y entiendo que mi identidad no es mi dolor, sino es lo que Él me da a través de la cruz, ahí recién puedo perdonar, recién puedo cancelar la deuda. Sí, porque incluso, o sea, hay personas que quieren omitir la primera parte. O sea, minimizarlo. No pasa nada. Ya, estamos bien, ¿no? Sí, estamos bien. Como que, no. O sea, menciónalo. Sí. Porque entonces, ¿qué voy a entregar? Exacto. ¿Qué voy a recibir de Cristo? Si no soy capaz de mencionarlo y decir, me hiciste un gran daño. Y eso no, o sea, no lo minimizo, pero yo he entendido no buscarlo de ti. Porque ni siquiera tú tienes el poder para darme lo que yo necesito. Entonces te perdono. Te quito la responsabilidad de la deuda, así como en Filemón. Filemón, increíble, una carta tan pequeña, pero tan llena de esos vínculos. O sea, si en algo te hizo daño, cóbralo a mi cuenta. Eso es lo que dice Cristo. Y no solamente eso, sino decir, lo que a ti te hace falta, yo te lo voy a dar, dice Cristo. Entonces, y después ya cierra el caso. Sí. Eso es importantísimo. Sí, porque es como que ya no quedó la lista. Ya no hay una cosa que reclamar. No lo voy a usar en mis reclamos. Ahora, en ese sentido, yo creo que hay veces donde una persona quiere usar esto como arma. Es como que, no, es que ya me perdonaste. Entonces, no, como que no tienes autoridad como para volver a mencionarlo. Y no, o sea, tampoco es eso. Porque hay veces donde uno dice, mira, quiero que entiendas que hay un patrón. Lo hiciste aquí, y todo te he perdonado, pero no voy a olvidar el hecho de que pues, hay un patrón que no se ha roto, ¿no?
Pero cierra el caso en el sentido de que ya deja de buscar de la persona lo que a ti te hace falta, porque lo vas a encontrar en Cristo. Sí. Entonces, yo creo que esa es la única forma de proceder. Porque cuando tú sientes que otros te deben, puede ser que sea real, pueda que no, puede ser que hay percepción, pero yo creo que aún las reales, las percibidas, la clave es encontrar lo que te hace falta en Cristo y entender que tú tienes el poder de otorgarles el perdón. Sí. Así que bueno, esperamos haber ayudado a ver estas dinámicas con otros ojos. Recuerdo una vez una persona me dijo, yo lo único que espero es que lo único que esperaba era que mi papá me abrazara. Pero se quedó tan clavado ahí que siguió viviendo esperando eso. Y no se daba cuenta que estaba completo en Cristo. Le dije, claro que eso era una necesidad que tuviste. Pero si no eres capaz, como tú dijiste, de apropiarte y entender que estás completo en Cristo, sigues viviendo esperando algo que nunca va a suceder. Bueno, y yo creo que eso es lo más triste. Ese porque es el uno tema. siente que la gente me debe, por lo tanto, esa sensación de deuda va a hacer que yo controle a la gente para que me pague. Exacto. Pero no te das cuenta que esa deuda abierta te está controlando a ti. Sí. Porque te va condicionando en tus relaciones. El que está perdiendo eres tú. Sí. Así que bueno, próxima semana, deudas divinas, y seguimos explorando estas deudas que nos controlan. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.